Para vivienda podría ser cualitativa nominal. Y en cuanto a vestuario, podría ser cuantitativa continua. ¿Continua sería en el caso de vestuario? Así es que aquí tengo el dato de tallas. Ajá, exactamente. No sé si entre, bueno, en la variable. Pero podría ser continua si es que a lo mejor fuera ropa a la medida, ¿no? Porque Ah, ok. podría tomar cualquier forma. Sin embargo, aquí nos está hablando de tallas estándar, ¿no? Es decir, cómo normalmente se miden las tallas, cómo las encuentra usted cuando va a buscar ropa. Ah, ok. Entonces, en las categorías que ya están como definidas, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Yo estoy leyendo el 3, profesora. No sé Ok, sí, sí es. si es válido Sí. o no. No, sí, sí, está bien. Sí, justo en ese Ah, ok. estaba. No sé por qué me fui abajo. Ok. Por ejemplo, ¿cuál sería entonces esta variable? Porque además aquí son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, Sí. ¿no? ¿Cuál sería la variable que usaríamos para medir vestuario? Mm, pues dependiendo a si lo ve como categoría de estilo o no sé si Aquí nos dice el consumo de las personas, ¿no? de una zona determinada en cuanto a vestuario. Pues Ok, podría ser cualitativa nominal. ok, es decir, ahí les pondremos varias opciones por tipo de vestuario, ¿no? Ok. La Sí. variable alimentación, ¿esta cómo la mediríamos? O Ok, la categoría esta alimentación. pues podría ser cualitativa ordinal. Ordinal, por O- ejemplo, ¿cuáles serían las opciones que daríamos? mm, pues no sé, comida dulce, salada y picosa. Y esas 3 opciones serían ordinales. No, serían nominales. Nominales, ¿no? Justamente así Sí. como la planteamos. Ok, muy bien. La variable ocio, ¿cómo la mediríamos? Mm, pues podría ser esa, sí podría ser ordinal. Ok, pero cómo estructuraríamos las opciones que les daríamos para contestar? Ok. Pues ocio recreativo y ocio. mm, mm, ocio recreativo y ocio de deporte puede ser. Ok, pero entonces, ¿qué tipo de variables serían esas? ¿Es nominal, profesora? Nominales, ¿no? Ok, Ah, ok. ajá. Perfecto. Y vámonos con la última, la vivienda. ¿Cómo la Ah, mediríamos? pues esa sí entra en cualitativa nominal, ¿no? Ok, ajá. ¿Cuáles serían las opciones que le daríamos? Eh, pues podría ser determinada alcaldía, ¿no? O delegación que está dividido el DF. Ok, podría ser justamente en qué alcaldía vive, ¿no? Ujú, muy Sí, bien. ¿Y qué tipo de variable sería? nominal, ¿no? Nominal. Ok, muy bien. Sin embargo, también todas estas categorías que queremos medir para medir el consumo de vivienda podríamos elegir también variables nominales, ¿no? Entonces, a ver ahora, Jocelyn, denos opciones de cómo estos grandes temas de vestuario, alimentación, ocio y vivienda lo usaríamos para medir variables cuantitativas. Vamos a darle la mitad vestuario y alimentación a Jocelyn Andrade y ocio y vivienda.
ocio y vivienda a Jocelyn Ríos. Aprovechando que son 4 variables. A ver, Jocelyn Andrade. ¿Sí anda por ahí? ¿O no se escucha su micro? Ah, no, no la escuchamos, Jocelyn Andrade. Si no, anótenos acá en el chat. Anótenos ahí en el chat. Mientras, Jocelyn Ríos, platíquenos en el caso de ocio y vivienda. ¿Cómo podríamos ahí estructurarlo con variables cuantitativas? Bueno, sí, Particularmente ocio, ¿cómo podríamos estructurarlo? podría ser una encuesta. ¿Cómo? Dijo cuantitativa, ¿no? Ajá, sí. Podría ser podría ser como una encuesta o entrevista. Ok, pero estamos buscando variables. ¿Cómo podríamos ponerlo como una variable cuantitativa? Podría ser una variable ordinal. No, ordinal sería cualitativa. Mm, mm. Podría ser una variable discreta. ¿Pero cuál? ¿Cuál sería la variable? Es decir, en función de identificar ya la variable específica con la que estaríamos midiendo ese tema, entonces ya podemos determinar si es cuantitativa continua o cuantitativa discreta. ¿Cuál sería la variable específica? Y me dijo ocio y qué más, profesor. Ocio y la que sigue acá, que es vivienda. Mm, Sí, sí se entiende por qué podría ser usarse tanto variables continuas como discretas, chicos. Profesora, bueno, okay. Yo entiendo que la de vivienda sería cuantitativa discreta, ¿no?
Y la de ¿Cómo? ocio, ¿Cómo? ¿Cuál sería exactamente, qué preguntaríamos para que fuera cuantitativo discreto? mm, número de cuartos, ¿Ok? Ajá, número, perdón, es que me pongo nerviosa. Número de cuartos, ajá. mm, número de, no sé, número de cuántos baños tiene, incluso también se podría decir los focos, o sea, todo lo que contiene la vivienda, si no me equivoco. Ok, exactamente, ¿no? Es Ok. decir, si ven ahí, todas estas variables podrían ser cualitativas o cuantitativas. Particularmente si nosotros tomamos, por ejemplo, número de cuartos o número de focos, pues serían variables cuantitativas y en este caso, bueno, serían discretas. Ok, y ocio, ¿cómo lo mediríamos? No se podría ser, profesora, a lo mejor cuantitativas continuas. Pero ¿cuál sería la variable? Es decir, Por antes de ejemplo, decir el tipo, tienen que identificar exactamente qué variable es la que estaríamos usando para medir ocio y en función de eso ya podemos determinar el tipo de variable cuantitativa que es. no sé, por ejemplo, podría ser no sé, unos niños de sobrepeso, de tal peso a tal peso nadan a No, tal. eso no nos ayuda a medir ocio. ¿Cuántas veces, por ejemplo, sería como cuántas veces va al cine o cosas así, al parque? Por ejemplo, exactamente, ¿no? Es decir, a la semana, ¿cuántas veces asiste usted al cine? ¿No? Esa sería una variable de ocio, para medir ocio, y además sería cuantitativa. Ahora sí, ¿de qué tipo sería? ¿Discreta o continua? Sería discreta porque no puedes decir 1.5 fui al parque. Ok, exactamente, sería discreta, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces a la semana va? Voy una, voy tres, voy cinco, pero no puede ser 3.5, ¿no? Exactamente, muy bien. Ok, entonces vámonos ahora con las otras dos, vestuario y alimentación. ¿Qué tipo de variables cuantitativas podríamos usar para medirla? Cualquiera de estas dos, ya sea vestuario o ya sea alimentación. Profesora, ¿Sí? bueno, no sé si esté bien. En cuantitativa podría ser en el tema de alimentación medidas numéricamente, tal vez 2 veces comía al día o 3 veces al día. Ok, exactamente, ¿no? ¿Cuántos alimentos tiene al día? Ujú. Y ahí Ajá, entonces, ¿qué tipo de variable sería cuantitativa? ¿Discreta o continua? sería discreta. Ok, exactamente. Sería discreta porque es cuántas veces, ¿no? Ok, Sí. muy bien. Y ahora vámonos entonces a vestuario. Podría ser cuántas prendas te compras en un mes. Ok, exactamente, ¿no? En un mes, ¿cuántas prendas compra? Sí, y sería discreta, ¿no? Exactamente. Ok, y sería discreta. Muy bien. Justo eso era lo que quería que notaran, ¿no? Que, por ejemplo, para medir el consumo, lo podemos hacer tanto con variables cualitativas como cuantitativas. Si nosotros lo medimos con variables cualitativas, pues nos va a dar información de tipos que podemos clasificar, ¿no? Si nosotros pedimos variables cuantitativas, entonces lo que vamos a estar obteniendo es información, por ejemplo, en cuanto a frecuencia de consumo, cantidad de consumo e inclusive si nosotros quisiéramos a lo mejor en una o en dos o en cuatro variables organizar esta información, pues entonces podríamos a lo mejor usar una variable cualitativa como el gasto, ¿no? De esto que consume, ¿cuánto destina como parte proporcional de su ingreso o de su gasto? Ah, pues entonces ya podríamos tener a lo mejor cantidad en pesos y centavos. Ah, pues a vestuario normalmente le destino, no sé, 1,000 pesos al mes, ¿no? O 1,000 pesos cada 3 meses. Alimentación, bueno, destino el 30% de mi salario. Ocio, bueno,
guardo alrededor de 500 pesos al mes para dedicarlo a mis actividades de ocio. Vivienda, bueno, tengo una propiedad, no pago nada por mi vivienda, pero vale tanto, o pago una renta que va de tanto a tanto, ¿no? Entonces, todas estas variables podemos nosotros medirlo con dos tipos de variables, tanto cualitativas como cuantitativas. Ok, vámonos entonces con la siguiente. Ahora sí, vámonos con la 4. ¿Quién anda por ahí? A ver, Lupita. Sí, profesora. Se quiere determinar las tallas estándar en vestuario para mujeres españolas. Ok, entonces sería un tipo de, una variable, la variable aquí sería determinar la talla. Y entonces ocuparíamos la cuantitativa porque estamos hablando de números y son medibles o numéricas, ¿no? Y sería en discreta, pero no. Ay, ¿sí me escuchó? Sí. Entonces sería, la pregunta sería ¿qué las tallas estándar? Tendríamos que determinar cuánto, o sea, lo que pregunta lo que quiere decir la pregunta es que determinemos una talla, ¿no? Para todas las mujeres españolas. Y aquí tendríamos que hacerles una pregunta más bien sería cualitativa y podría ser en cualidades, digo, ordinal, y donde les preguntemos si son talla chica, mediana o grande. Ok, exactamente. Si nosotros tomamos, ¿no? Nuestras Sí. tallas estándar así como vienen, ¿no? Chica, mediana, grande, pues entonces estamos hablando de una variable cualitativa ordinal, porque además va de menos a más, ¿no? De la talla más pequeñita hasta la XXL. Sí. También podríamos usarlo como una variable cuantitativa. Si tomamos nosotros a lo mejor... ¿De qué talla es la chica centímetros, por ejemplo, ¿no? Pero si tomamos inclusive las tallas, por ejemplo, que vienen así como talla 32, 34, 36, aparentemente son cuantitativas, ¿no? Porque nos están dando un número. Pero al ser tallas estándar, el tratamiento que le vamos a dar a esa información no es, por ejemplo, sacar ¿cómo se llama? Bueno, sí podríamos sacar el promedio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la talla promedio de estas mujeres españolas? Y entonces ahí ya tendríamos una variable cuantitativa, ¿no? Que podemos procesar de forma cuantitativa. Ok, ahí es interesante, ¿no? Porque inclusive puede ser la misma variable, pero depende de cómo se está midiendo, es como nosotros vamos a procesar esa información, ¿no? Sí, ok, muy bien. Justo Gracias. por eso dudó, ¿no? Entre si era cualitativa, si era cuantitativa, pero justo, ¿no? Aquí también eso quiero que vean, ¿no? Cómo hay variables que inclusive siendo la misma que finalmente son medidas de ropa, ¿no? O tallas de ropa, puede tomar dos formas, tanto cualitativa como cuantitativa, con la misma variable dependiendo de cómo se mida, ¿no? Por eso es incluso que muchas veces cuando ustedes compran ropa que es de otro lugar, tiene ahí sus tablas de transformación de tallas, ¿no? Bueno, pues si es una talla europea, si es una talla británica y si es una talla mexicana, ¿no? Y cómo se hace la conversión. A ver, por aquí hay alguien. Muy bien, ok, entonces vamos ahora a la siguiente, a la número 5. ¿Quién anda por ahí? A ver, Quetzali, qué bonito su nombre, Quetzali. A ver, platíquenos, Quetzali, la número 5. Se quiere determinar el tiempo que dedican al trabajo y a la familia los trabajadores de distintas empresas del país. Yo creo que podría ser nominal, pero para considerar, por ejemplo, los puestos que tiene cada trabajador. Ok, ¿y qué tipo de
Pero ahí, ok, los tipos de puestos sí, podría ser, ¿no? Alguien que es trabajador operativo, alguien que es trabajador administrativo, ok, sí podría ser, muy bien. ¿Qué más? Y no sé, continúa en las horas que pasan en el trabajo y las que pasan con su familia. Ok, ¿y ese qué tipo de variable sería? Continua, cuantitativa continua. Cuantitativa continua, ajá, exactamente, ¿no? Aquí vean, justo, además tenemos que cruzar variables, ¿no? Cruzar una variable que sea cualitativa con una variable que sea cuantitativa. Ok, muy bien. Y justo, ¿no? Aquí a lo mejor queremos esto. El tema es tiempo que dedican al trabajo y a la familia, ¿no? Eso quiere decir que necesitamos cruzar información. Ahí nos falta además, justo una variable, que sería justo determinar, ¿no? Cuántas horas va para trabajo y cuántas horas va para familia, ¿no? Entonces vean cómo para determinar un tema o una categoría, un componente, lo que necesitamos es analizar más de una variable o cruzar incluso más de una variable para poder obtener la información así tal cual nosotros la queremos o la necesitamos. Muy bien, ok, muy bien, Quetzali. Vámonos entonces con la número 6. ¿Quién anda por ahí? A ver, Nelly. Sí, profesora, aquí estoy. Vamos en la 6, ¿verdad? Se quiere determinar el perfil sociodemográfico de los estudiantes de la universidad. Pues el perfil sería como, pues también el tipo de economía que tiene los estudiantes. Ok. ¿Y cómo mediríamos eso, el tipo de economía? En economía, como somos estudiantes, bueno, yo sí trabajo, ¿no? Pero en la mayoría no. Entonces ahí me diría el tipo de ingresos en general que tiene la familia. Y, por ejemplo, O el en tipo de este caso, ingresos de dónde lo obtiene, ¿no? Por ejemplo, podría ser, ¿no? pues Y sí. ya ahí Ajá. tendríamos justo una gama de opciones como los que perciben su ingreso porque trabajan, los que perciben su Ah, ok. ingreso directo de su familia, los que perciben su ingreso por una beca, De una beca. ¿no? Ajá, exactamente. ¿Y qué tipo de variable entonces sería esa? Esa es cuantitativa. Así por tipos, no, así por tipos sería justamente cualitativa. ¿Por qué sería cualitativa, chicos? Porque es por categoría, sería como ordinal. Podría ser ordinal, pero particularmente si lo vemos por tipo de ingreso, no sería ordinal. ¿No? Porque justo lo que estamos dando es diferentes tipos. Entonces, cuando tenemos así diferentes tipos que estamos colocando como en una misma, como en un mismo nivel, entonces justo estamos hablando de variables cualitativas nominales, ¿no? Pues lo estamos nombrando. Ingreso por beca, ingreso por salario, ingreso por familia, ¿no? Sin embargo, sí podríamos tener también una variable cualitativa ordinal y también podríamos tener eso mismo medido en una variable cuantitativa. A ver, ¿quién puede pensar una cuantitativa y una cualitativa ordinal? La cuantitativa es cantidad de ingreso que tiene, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahí sí ya podríamos ir, no sé, poniendo lo menos que consideramos que puede obtener o que puede tener disponible un estudiante, ¿no? A lo mejor podríamos decir 100 pesos a la semana o menos, ¿no? Y ya de ahí, bueno, 500, 1000, 2000, 3000 o más, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y cualitativa ordinal, chicos, cómo podría ser?
¿Basándonos en lo mismo de los ingresos o ya sería otra categoría? Ok, podría ser los ingresos, pero ¿cómo lo estructuraríamos para que fuera cualitativo en vez de cuantitativo? Podría ser cualitativo ordinal, definirlo por categorías, varias categorías de perfiles de los estudiantes. Ok, por ejemplo, ¿qué categorías? Pues las categorías del perfil sociodemográfico que podrían ser, no sé, estudiantes estudiante de administración o estudiante de filosofía. Ok, pero si lo definimos por qué estudian, entonces sería cualitativa nominal, no ordinal, ¿no? Y ahorita estamos buscando alguna Ok, que sea sí, cualitativa tienes razón. ordinal. Ujú. Bueno, déjeme seguir pensando. Ok, va que va. ¿Alguien más saber que pueda imaginar cómo podríamos hacer cualitativa ordinal? No sé, profesora, sería a lo mejor cómo obtienen sus ingresos por su mamá, por trabajo o por beca, como usted lo decía, y hacer ahí una estadística por Ok, pero escalas, algo seguiría así. siendo cualitativa nominal, ¿no? Porque son los diferentes tipos, entonces seguiría siendo nominal. El lugar en donde viven. El lugar también sería Pero nominal. igual sería nominal. Sí. Ahí, por ejemplo, normalmente van a ser análisis que ya están hechos, ¿no? De los más conocidos hay 3 y que justo es para determinar perfil sociodemográfico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la Secretaría de Economía hay una clasificación de clases sociales que va justamente de clase baja hasta clase muy alta. Son ahí, si no me equivoco, 6 niveles de cómo se llama, de clases sociales. Después tenemos otra en INEGI que se usa de forma muy común. Seguramente ustedes en alguna, y si no lo vemos acá, en alguna asignatura lo van a ver, que es, ya ni leí las opciones que nos había dado Jocelyn. Ok, ahorita las leo. Que son, por ejemplo, los deciles de ingreso y gasto. Los deciles de ingreso y gasto se toma en cuenta el ingreso que normalmente tienen las familias a partir de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares y se divide entre 10, ¿no? Entre 10 grandes grupos. Y es importante porque además dentro de la estadística vamos a ver el tema de cuantiles y ahí vamos a ver cuartiles, quintiles y deciles. Entonces, que usa INEGI es justamente por deciles. Lo que hace es toda esa información dividirla en 10 grupos. Y entonces ya va a tener ahí, por ejemplo, el primer decil, no sé, recibe entre los 500 pesos y un salario mínimo, ¿no? Que son alrededor de 3,000 pesos. Después el siguiente decil, pues irá dentro 3,001 pesos hasta, no sé, hasta 4,000 pesos, suponiendo, ¿no? Y entonces justamente esos deciles están elaborados como etapas. El decil 1 de ingreso y gasto, pues es el decil que percibe, ahora verán cómo está. El 1 es el que percibe el menor nivel de ingreso y gasto y el número 10 es el que tiene, no es al revés. El número 10 es el que percibe el menor nivel de ingreso y gasto
y el número 1 es el que marca a las personas que son más ricas, ¿no? ¿Para qué sirven esos deciles de ingreso y gasto en INEGI? Pues justamente para ver dónde se está concentrando el ingreso de las personas, ¿no? Si está a lo mejor más concentrado en el nivel 5 y 6, quiere decir que las personas perciben en promedio mucho menos nivel de ingreso y salario que las personas que están percibiendo más, ¿no? Que se encuentran en el decil 1 y 2. Y justo este tipo de análisis se hace en diferentes países y al momento de compararlos, pues vemos qué tanta es la desigualdad que puede haber en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí está otra opción de perfil sociodemográfico y además es ordinal porque justamente va en midiendo según el decil cuánto más obtiene de nivel de ingreso las personas, ¿no? Y un tercero, para medir perfil sociodemográfico, son los niveles socioeconómicos que elabora la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados, se le conoce como la AMAI. Y ahí lo que hace es organizarlos por letras, ¿no? Vamos a tener la letra A, que son las personas que tienen un perfil socioeconómico mucho más alto, hasta... Compañera Sandra, tienes el micrófono abierto, creo. Hasta, no se preocupe, hasta el nivel E, que son las personas que menos nivel de ingreso tienen y por lo tanto también consumen menos, ¿no? Les voy a compartir ese documento porque para la encuesta, pues justamente también nos sirve mucho, por ejemplo, el tener esos datos de los niveles socioeconómicos de la MAI, ¿no? Para que vean ustedes además cómo se organiza y que efectivamente es ordinal. Va desde la E, que son los niveles, el nivel socioeconómico más bajo, hasta el A, que es el nivel socioeconómico más alto, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces ahora a la siguiente, la número 7. A ver, ¿quién anda por ahí? A ver, Paola, ahora ha estado muy callada, platíquenos. Le toca la número 7. Se quiere estudiar el gasto en teléfono móvil mensual de los estudiantes de una universidad y si este tiene alguna relación con su edad u otras características. Ok, ¿cuál variable estaríamos usando ahí? Primero que nada, el gasto que se hace en el teléfono móvil. Ok, ¿y esa sería una variable de qué tipo? Continua por el dinero que le metes. Ok, cuantitativa continua, muy bien. Ajá. Y luego dice, de acuerdo, así tiene una relación con su edad. Igual pues también es variable continua. Otras características ya podría ser variable cualitativa nominal de acuerdo al género, no sé si hombres o mujeres o quién gasta más o quién gasta menos. Y ya, ¿no? Bueno, y ahí todas las características más que nos interesara investigar, ¿no? Ok, muy bien chicos, y justo nos tardamos una horita, ¿no? Ok, hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta, chicos? No, profesora. Ok. No, profesora. Aquí lo interesante es que vean ustedes cómo justamente puede haber diferentes problemas en la realidad que nos interesa analizar y que además como tal están establecidos en un gran tema, ¿no? Ese gran tema puede ser aquí, por ejemplo, el asunto de la discriminación salarial. Ese gran tema no necesariamente lo vamos a encontrar así tal cual con variables, sino que nosotros tenemos que seleccionar las variables con las que vamos a medir o analizar estadísticamente ese gran tema, ¿no? De ahí ya dijeron ustedes, bueno, pues son dos. Por un lado, pues necesitamos saber el salario y por otro lado necesitamos conocer el sexo, ¿no? Entonces, hay que identificar el gran tema y después identificar qué variables vamos a usar para medir efectivamente ese gran tema. Identificar qué tipo de variables son o qué tipo de procesamiento le vamos a dar, ¿no? Si son cuantitativas, cualitativas, si son discretas, si son continuas, si son ordinales, si son nominales. Porque en función de eso, pues será la información como nosotros tendremos que procesarla y cómo podremos identificarla.
Además, también otra cosa que hay que tener en cuenta es que esas categorías pueden tomar diferentes formas según el tipo de variable que vamos a usar. Una misma variable, además, puede tener los dos tipos de análisis. Puede analizarse de forma cualitativa o puede analizarse de forma cuantitativa, dependiendo cómo se levante la información. Pero además también vamos a necesitar relacionar más de una variable, ¿no? Para poder identificar esos. Incluso hacia el final de las unidades, en la unidad 4, que vamos a ver justamente indicadores, vamos a ver cómo se crean estos indicadores de diferentes formas. Hay los que son simples y los que son compuestos. Por ejemplo, simples podría ser un indicador de la talla, ¿no? Solamente usa una variable. Pero normalmente los indicadores compuestos, ¿no? Que son además justamente estos que nos dan más información de la que podríamos tener, nos dan una idea de que tenemos que usar más de una variable para poder medir ese gran tema o ese gran problema que nosotros queremos analizar, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en los indicadores compuestos, se va a buscar armar una canasta, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar en el radio o en la tele de este tema de la canasta básica, ¿no? Y se le llama justamente así porque es un conjunto de productos y de servicios de los cuales se va a estar midiendo su precio. Ahí la variable es el precio, pero es un conjunto que vamos a estar analizando cómo se comportan a lo largo del tiempo. Por eso se le llama canasta, porque no es solamente una variable, sino es un conjunto de variables que nos van a servir para analizar, ¿vale? Ok, vamos entonces ahora sí a empezar con el tema de muestreo, porque vamos a ir determinando justamente. La primera tareita va a ser un cuestionario que nos permita levantar tanto información cualitativa como cuantitativa para poder procesar esos datos estadísticamente, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, primero 3 grandes conceptos que nos van a hablar justamente de qué es ese tema del muestreo o qué es una muestra, ¿no? Tenemos por lo pronto un universo que nos va a comprender el total de individuos que se encuentran en una población que nos interesa estudiar o analizar y que tienen las mismas características o cualidades que nos interesa investigar. Después viene una categoría más pequeña que el universo, que es la población. La población nos va a permitir obtener ese total de información que requerimos para un estudio, ¿no? De ahí vamos a obtener toda la información. Pero muchas veces esas poblaciones son muy numerosas o geográficamente están muy distantes, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar justamente de que nos interesa a lo mejor analizar cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores de un producto. Nuestra población sería, bueno, pues a lo mejor todos los que se encuentran en el país o a lo mejor todos los que se encuentran en la Ciudad de México. Sin embargo, cualquiera que sea, ya sea de la Ciudad de México, ya sea del país, pues obviamente la población es muy grande, ¿no? Sería a lo mejor prácticamente imposible el preguntarle a todas las personas, ¿no? Por eso también incluso INEGI elabora censos, el censo sería el universo completo, y también elabora conteos. El conteo sería solamente preguntarle a una parte de la población cuál es ese comportamiento. La muestra además será la parte de esta población, de nuestro universo poblacional, que tiene estas mismas cualidades que la población y que el universo y que por lo tanto serían representativas, ¿no? Particularmente, además también INEGI levanta encuestas. Está, por ejemplo, la encuesta nacional de ingreso y gasto, la encuesta nacional de empleo y ocupación, ¿no? La encuesta nacional agropecuaria, y justamente se levantan como encuestas porque se refiere solamente a una muestra. No van a preguntarle, por ejemplo, a todos los agricultores, ¿no? Porque además los agricultores, pues en realidad están muy esparcidos a todo lo largo del país.
sino que va a tomar una pequeña muestra, un pequeño número de esos agricultores para aplicarles la encuesta y considerando que esa muestra ha sido elegida aleatoriamente de tal forma que nos puede dar las mismas características que tiene el universo. Y entonces vamos a inferir que los resultados de esa muestra pues nos van a dar la información que necesitamos de todo ese universo poblacional. Por eso es que justamente consideramos que el universo es lo más grande, después viene la población y después viene la muestra. Por ejemplo, si nosotros habláramos aquí del consumo de transporte, nosotros tendríamos que el universo poblacional pues sería toda la población potencialmente consumidora de transporte. ¿Qué es eso? Pues todas las personas que estarían dispuestas a usar el transporte porque tienen alguna actividad que se los requiere, ¿no? Cualquier tipo de transporte. Podríamos decir, bueno, pues hay personas que a lo mejor tienen que ir a la escuela, personas que tienen que ir al trabajo, personas que tienen que ir a visitar a un familiar, personas que se van de vacaciones, ¿no? Todos ellos usan transporte, entonces seguramente si les preguntamos todos nos dirían, sí, claro, estoy interesado en el uso de transporte. A lo mejor algunos en camión, otros en taxi, otros en avión, pero todos son potencialmente consumidores. Sin embargo, a nosotros nos interesa llegar a una demanda efectiva de transporte. Esa demanda efectiva serían las personas que se muestran interesadas en consumir algún tipo de transporte, pero que además estarían dispuestas a pagar por ese servicio de transporte, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si ven, ya vamos decantando. Solamente aquí es la demanda efectiva, los que sí estarían dispuestos a pagar por un transporte. ¿Qué puede ser aquí? Bueno, pues a lo mejor hay jóvenes que sí necesitan transportarse, están interesados en consumir transporte, pero a lo mejor sus papás los llevan a la escuela, ¿no? Los pasan a dejar ahí a la prepa o a la universidad. Entonces, en realidad ellos no estarían dispuestos a pagar por el transporte. ¿Por qué? Porque alguien más los lleva. Si están interesados en movilizarse, en usar algún tipo de transporte, no les da lo mismo, por ejemplo, a una familia de 5 personas ir en bicicleta que ir en un auto, ¿no? Esa sería entonces nuestra población que nos interesa encuestar. Pues las personas que efectivamente usen transporte, pero que además estén dispuestas a pagar por ello. Y a lo mejor inclusive esa población es muy difícil de encuestar. ¿Por qué? Porque es muy grande. Si nosotros habláramos, por ejemplo, inclusive de todas las personas de la alcaldía, ¿qué será? De la alcaldía Coyoacán, bueno, ya que estamos ahí, sería muy difícil entrevistar a todas y cada una de las personas que viven en la delegación Coyoacán, que usan transporte y que además están dispuestos a pagar por ello, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una muestra de forma aleatoria para que efectivamente sea representativa de esta población que está dispuesta a pagar, pero también de esa población que normalmente consume transporte. Y esto va a ser solamente una parte de esa demanda efectiva. No vamos a poder encuestar absolutamente a todos, sino solamente una parte. Entonces, como tal esta muestra, pues nosotros lo asumiríamos como una parte del universo poblacional que tiene las mismas características que ese universo poblacional, pero a la cual sí podemos llegar efectivamente para preguntarle sus gustos y preferencias en materia de consumo de transporte, incluyendo, por ejemplo, cuánto estarían dispuestos a pagar por ello. ¿Sí sabe más o menos cuál es la diferencia entre los 3 niveles, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a lo siguiente. Cuando nosotros levantamos una encuesta, lo primerito que tenemos que hacer es definir cuál es el objetivo de información. En el caso de los proyectos prototípicos o del proyecto prototípico que vamos a estar trabajando en este semestre, pues decíamos, nosotros mismos vamos a levantar nuestra encuesta para ver cuál es el consumo, las preferencias de consumo y las disposiciones a pagar de una persona que necesita o un inversionista que necesita elaborar un estudio de mercado sobre escuelas en Internet de idiomas, ¿ok? O sobre el servicio de aprendizaje de un idioma en línea.
Entonces, ese sería como tal nuestro objetivo. Después tenemos que determinar el tipo de encuesta a realizar. Ahorita vamos a ver los tipos. Después tendríamos que identificar las personas a las que va dirigida. Bueno, a lo mejor pues adultos, jóvenes, adolescentes, o a lo mejor en esta escuela inclusive vamos a incluir a niños, ¿no? Ahí tendríamos que definir. Podría ser también incluso a lo mejor por tipo de institución. Pues a lo mejor trabajadores de la Secretaría de Relaciones Internacionales, ¿no? Que seguramente van a necesitar aprender idiomas y no solamente inglés, sino algún otro. Después tenemos que definir el tratamiento estadístico que se le va a dar a esa información. Y aquí es importante porque entonces de eso va a depender que nosotros tengamos variables cualitativas o cuantitativas dentro de nuestra encuesta. Por ejemplo, si nos interesa el tema de cómo se distribuye entre hombres y mujeres, pues tendremos ahí una variable cualitativa nominal. Pero si además también nos interesa conocer cuál es esa disposición a pagar que tendrían por un curso completo, no sé, por módulos o por niveles, etc., qué sé yo, pues entonces tendríamos que buscar obtener una variable cuantitativa, ¿no? Disposición a pagar, así tal cual. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos definida esa información, qué tipo de información necesitamos para ver qué tratamiento le vamos a dar, pues entonces ahora sí, vamos a empezar a diseñar nuestro cuestionario. Va a haber diferentes tipos de cómo nosotros podemos obtener información, ¿no? Normalmente la información se divide en dos grandes grupos, que es la información primaria y la información de fuentes primarias y la información de fuentes secundarias. La información de fuentes secundarias, pues justamente es investigar en instituciones, ¿no? Como INEGI, como Banco de México, variables que ya ellos levantan, que nosotros simplemente vamos a usar, ¿no? Entonces, vamos a buscar en INEGI a lo mejor estos niveles de ingreso y gasto en la delegación Coyoacán, ¿no? Pero además también están, si no está disponible la información, porque además esa es una característica muy común, ¿no? Que no vamos a encontrar en las instituciones la información tal cual la necesitamos. Es decir, es poco probable que nosotros encontremos en INEGI personas que quieran estudiar un idioma y que además estén dispuestos a tomar un curso en línea, ¿no? Es muy complicado que nosotros lo encontremos así tal cual nosotros lo necesitamos. Entonces, la opción que nos queda es justamente levantar la información de fuentes primarias. Las fuentes primarias, pues, son justamente esas personas que están generando la información, y entonces hay dos tipos de levantamiento de información directa o de fuentes primarias. Y tenemos ahí la encuesta y la entrevista. La encuesta la vamos a usar más comúnmente para levantar información cuantitativa, pero no exime la posibilidad de levantar información cualitativa. Sin embargo, el método es cuantitativo. Vamos a sumar, vamos a agregar toda la información para tener en un gran bloque cuáles son esos gustos y preferencias. La otra opción es la entrevista, pero la entrevista normalmente lo que nos va a dar es información cualitativa, por lo cual el objetivo no es llegar a todas esas personas, ni siquiera con el tamaño de nuestra muestra, ¿no? Sino nos interesa tomar la información de algunas personas, pero además preguntarles a profundidad para poder obtener más información cualitativa, ¿no? Tipos, clasificaciones, etc., etc. Para levantar una investigación de mercado, entonces, normalmente lo que vamos a hacer es justamente aplicar encuestas. Una encuesta como tal es ese método de investigación de mercados que nos va a permitir obtener información directamente de las personas encuestadas y vamos a hacer uso de algún cuestionario para aplicar justamente todas esas preguntas. El objetivo particularmente en un estudio de mercado, pues va a ser, por ejemplo, encontrar la solución a algún problema en específico, ¿no? Y les vamos a preguntar directamente a las personas que consumen, hallar una oportunidad de negocio, evaluar la factibilidad de crear un nuevo negocio, que ese sería, por ejemplo, nuestro objetivo, evaluar la viabilidad de lanzar un nuevo producto al mercado, ¿no? Para empresas que ya existen,
y conocer las preferencias y gustos de los consumidores, ¿no? Que también es parte de los objetivos que nos interesan. Entonces, para eso lo primerito que tenemos que hacer es pues diseñar un cuestionario que nos permita obtener esa información de las personas a las que vamos a encuestar. Entonces, tenemos que formular preguntas que nos permitan obtener esa información que nos interesa para decidir si efectivamente es conveniente o no crear una escuela con estas características, y nos va a permitir obtener diferentes tipos de información, ¿no? Por eso es que vamos a incluir más de una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de cuestiones que podemos investigar o obtener como información a partir de un cuestionario? Pues es, por ejemplo, los gustos, las preferencias, los hábitos de consumo, los gastos promedio, etc., etc., ¿no? ¿Cuáles son las características que debe de tener un cuestionario que nosotros elaboremos? Bueno, primero debe de tener un lenguaje que esté muy bien adaptado al colectivo al que nos vamos a dirigir, ¿no? Si nosotros elaboramos una encuesta que sea, por ejemplo, para ingenieros que se encuentran trabajando en construcción de grandes obras, pues entonces lo más seguro es que ahí vamos a tener que usar un lenguaje que sea muy técnico, ¿no? Entonces, no hay problema porque además como está definido únicamente para ingenieros que se dedican al trabajo de la construcción, pues nos van a entender porque es el lenguaje que ellos comúnmente usan en una actividad como la construcción, ¿no? Pero si nosotros queremos encuestar, por ejemplo, sobre, no sé, sobre la educación sexual que reciben los jóvenes, pues entonces tendremos que usar un lenguaje que sea muy coloquial, que sea muy amigable, que nos permita obtener esa información de jovencitos que a lo mejor van desde los 13 años hasta los 18. Entonces, ahí lo importante justamente es usar un lenguaje que se adapte. Normalmente en lenguaje vamos a hablar de 4 niveles de lenguaje o 4 tipos. Se les llama registro de lenguaje, ¿no? Este registro de lenguaje va, por ejemplo, del lenguaje de registro alto, que normalmente se le considera así al lenguaje académico, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando entregan sus trabajos escritos, pues tienen que hacer uso de un lenguaje muy adecuado, usando conceptos de las asignaturas que estuvieron viendo semestre a semestre, con un uso correcto, preciso. Van a usar, por ejemplo, en vez de decir yo hice, yo vi, yo vine, vamos a usar temas como el estudio se trata de, esta investigación gira en torno, en este documento ustedes podrán ver, ¿no? Además, vamos a usar sobre todo dirigiéndonos a ustedes y hablando también, por ejemplo, si lo queremos hacer directamente, en este estudio mostramos, ¿no? Más que yo lo que trato de mostrar, ¿no? Es en este estudio mostramos o en este estudio se intenta mostrar, ¿no? Vamos a usar ya sea o una forma indirecta o un plural para referirnos a lo que estamos haciendo, ¿no? Después tenemos un lenguaje coloquial. Este lenguaje coloquial pues nos permite acercarnos más a cualquier tipo de persona, ¿no? Es más relajado, es normalmente, por ejemplo, el lenguaje que vamos a usar con cualquier persona de cualquier edad sin necesidad de que nosotros lo conozcamos, ¿no? Después viene el lenguaje familiar. Este lenguaje coloquial se usa mucho justamente para aproximarse a las personas. Entonces, lo van a usar muy comúnmente locutores, profesores, es decir, todas las personas que se dedican a conversar con otras personas, ¿no? Después viene entonces el registro familiar. Este registro es mucho más relajado, ¿no? Ahí a lo mejor ya inclusive podemos incluir, no sé si en el uso común del lenguaje lo hacemos, inclusive alguna grosería que no es agresiva, ¿no? Sino porque así le dicen a sus amigos, ay, gordo, feo, ¿no? Pues no es que lo estén insultando, pues así le dicen al amigo, ¿no? O esa que usan mucho, que mucha gente que para cada palabra que dice, ¿no? Dice güey. Ay, sí, güey, no, güey, oye, güey, ven, ¿no? Es un lenguaje familiar que ya no usaríamos
definitivamente ni con personas que no conocemos y a las cuales queremos divulgarles a lo mejor un poco de lo que hacemos, ni tampoco, por supuesto, lo usaríamos en un lenguaje académico. Y el último es el lenguaje que se le llama argot. Este lenguaje argot puede incluir groserías, no necesariamente, ¿no? No nos referimos a que el argot solamente usa groserías, pero es lenguaje muy, muy, muy local, ¿no? Entonces usa a lo mejor expresiones que son muy populares. Puede usar a lo mejor algunas groserías, no necesariamente tampoco de forma agresiva, sino de una forma que integra una expresión, ¿no? Puede incluir a lo mejor palabras que son cortadas, pero que todos sabemos a qué se refieren. Puede incluir a lo mejor inclusive palabras recortadas, ¿no? Pero que todo el mundo sabe a qué se refiere. Entonces, justo lo que nosotros debemos de hacer, ¿no? Una vez que nosotros ya hemos logrado acceder a los estudios universitarios, pues saber adaptarnos. ¿Qué vamos a hacer? A presentar nuestra tesis. Vamos a usar un lenguaje académico. Que vamos a hacer un trabajo de divulgación de ciencia, ¿no? Una feria de ciencias ahí a lo mejor en la delegación Coyoacán. Pues vamos a usar un lenguaje coloquial para acercar a la persona a las ciencias. Pues que además me voy al cine y voy a platicar sobre si nos gustó o no nos gustó tal película con mis amigos. Pues uso un lenguaje familiar. Pues que entonces me voy a ir a meter, no sé, a Tepito a conseguir ahí unas cosas, pues para que no me vayan a asaltar, ¿no? Pues les voy a hablar también en un lenguaje argot para que vean que soy también yo bien banda, ¿no? Entonces, justo nosotros lo que debemos hacer es saber cómo adaptamos el registro de nuestro lenguaje en los diferentes lugares o los diferentes niveles en los que nos vamos a estar desempeñando, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante en una encuesta, lenguaje adaptado. Si es a consumidores en general, bueno, pues podemos usar este lenguaje coloquial. Si solamente vamos a investigar a una profesión específica o a científicos o a políticos, pues entonces vamos a usar un lenguaje más académico. Ok, entonces, el que nosotros vamos a estar usando es en particular para las encuestas. No debe ser ni muy técnico y no debe de ser tampoco demasiado relajado o demasiado directo. No se deben incluir preguntas innecesarias y deben ser breves. Esto parece muy lógico, pero a veces cuando estamos haciendo nuestro cuestionario, siempre hay que preguntarnos en todas y cada una de las preguntas al hacer la revisión del cuestionario final, si es indispensable esa pregunta o no. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos agregando preguntas, pues obviamente hacemos más largo la encuesta o el cuestionario, y mientras más largo es el cuestionario, pues hay mayor probabilidad de que las personas aborten misión, ¿no? Así de que, no, ya me tardé mucho, no, ya qué aburrido, ya no quiero contestar. Debe de ser muy fácilmente rellenable, ¿no? Es decir, debe de tener suficientes instrucciones para que nosotros entendamos cómo lo vamos a rellenar. Bueno, no solo nosotros, sino a quien va dirigido. Y además también debe de tener saltos claros que nos van a servir para identificar diferentes grupos de preguntas que vamos a estar haciendo. El orden y la redacción de las preguntas debe de ser muy cuidado, ¿no? No debemos condicionar las respuestas, porque entonces a lo mejor no podríamos estar obteniendo la información que tenemos. Es decir, no podemos hacer una pregunta del tipo, si usted toma sus vacaciones en Baja California, ¿va en avión, en autobús o en auto particular, ¿no? Porque ahí ya estamos dando por hecho que las personas van de vacaciones a Los Cabos. Entonces, pues puede ser que alguien no vaya y nos dice, bueno, pues sí he viajado, pero pues yo uso auto particular. Entonces, en realidad ya no estamos obteniendo la información que queríamos, porque no es en general si viajan, ¿no? Sino si viajan particularmente a Los Cabos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en si se condicionan o no las respuestas, porque entonces la gente inclusive podría sentirse obligada a contestar de cierta forma porque estamos condicionando con las preguntas, ¿no? Las preguntas deben de seguir un orden lógico. Si ya estamos preguntando a lo mejor por gustos y preferencias específicamente, no podemos meter una pregunta ahí de ¿y cuántos hijos tiene? ¿No? Porque entonces rompemos ese orden lógico.
De tal forma entonces que estos saltos van a estar por esos grandes temas. A lo mejor primero investigamos un poquito del perfil del consumidor, después ya específicamente de los gustos y preferencias y al final la disposición a pagar. Y esos saltos deben de ser muy claros. Deben de seguir las preguntas un orden lógico, ¿no? Esto mismo que decíamos. No podemos incomodar a las personas encuestadas ni hacerlas sentir juzgadas o amenazadas. Eso es súper importante, ¿no? Porque si no, entonces también podrían empezar a contestar cualquier cosa porque ya se sintieron incómodos. O peor, podrían abortar la misión de contestar la encuesta porque no se sienten a gusto, no se sienten juzgados. Debemos de tratar un solo aspecto y no inducir respuestas, ¿no? Si estamos hablando entonces de gustos y preferencias, primero vámonos con todas las preguntas que hablan de gustos y preferencias, y en las preguntas debemos de no tratar de obtener dos informaciones, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos, ¿cuánto destina? Pues hablando de los ejemplos anteriores, ¿cuál es su consumo de vestuario y de vivienda, ¿no? Ahí ya estamos incluyendo dos y la persona diría, híjole, pues nada más me dan una opción para contestar, pero pues yo ropa la compro muy frecuentemente, a lo mejor 1 o 2 prendas a la semana, pero pues vivienda tengo casa propia, no destino dinero a consumir vivienda, ¿no? O yo pago renta, pero de renta pago, no sé, 10,000 pesos al mes. Entonces, ahí sí estamos preguntando dos cosas. Uno por el consumo de ropa y otro por el consumo de vestuario y otro por el consumo de vivienda. Entonces, las respuestas podrían no ir justamente definidas para las dos, sino para una u otra, o como la persona la pudiera interpretar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en tratar solamente un aspecto, ¿no? Se recomienda iniciar con preguntas neutrales o fáciles de contestar. Esto es importante porque si las primeras preguntas son fáciles de contestar, la gente va a decir, pues es bien rápida la encuesta, ¿no? Sí, sí la contesto porque la voy a acabar muy rápido porque está muy sencilla. Otra cosa, aquí por ejemplo en el caso de incomodar a la persona, particularmente en las investigaciones de mercado siempre es una cuestión complicada, ¿no? Porque cuando llegamos a preguntar sobre, por ejemplo, niveles de ingreso, muchas veces las personas les incomoda mucho, ¿no? Al menos en nuestro país, les incomoda mucho hablar de dinero, de cuánto perciben, ¿no? Porque se ve porque quiere saber, ¿no? Pues qué le interesa. Entonces, a lo mejor en vez de preguntar directamente cuál es su nivel de ingreso, podemos usar, ¿no? Algunas preguntas, por ejemplo, que nos hablen más bien de ese perfil sociodemográfico, o usar rangos, ¿no? En lugar de preguntarle directamente, ¿cuánto gana usted al mes? A lo mejor rangos, ¿no? Dígame usted dentro de estos rangos, ¿cuál es el nivel de ingreso promedio que tiene al mes, ¿no? Entonces ya es diferente, lo vamos suavizando y evitamos el incomodar a las personas con esas preguntas. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? No, profesora, todo va bien. ¿Vamos bien? Ok, No, profesora. perfecto. No, profe, todo bien. Muy bien, vamos bien entonces hasta ahí. Ok, lo siguiente entonces será elaborar nuestro cuestionario. Hay una estructura que se recomienda que siempre se tome en cuenta para elaborar un cuestionario. Déjenme le hago un poquito más grande la letra porque está muy chiquita. Hasta acá. Ok, bien, debe de llevar una portada como tal, ya sea que sea escrito, ya sea que sea en línea, debemos de incluir por lo menos una parte introductoria, ¿no? Donde vamos a ponerle ahí nuestro nombre al cuestionario y si se refiere a alguna institución, de preferencia incluir un logotipo de una institución. Si es de INEGI, pues tendrá que llevar su logotipo de INEGI. Si es de una agencia de estudio de mercado, bueno, de la agencia, etc., ¿no? Eso da más confianza a las personas que van a contestar. Después una introducción. En esa introducción debemos incluir cuál es el propósito general del estudio, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso vamos a decir, esta encuesta es con fines académicos, ¿no? El objetivo es investigar sobre escuelas de idiomas y el tratamiento será con fines académicos.
hay que colocar ahí una frase que sea motivacional para quien nos lo va a contestar y es decir, que le digamos que para nosotros es importante su participación, ¿no? Vamos a agregar también cuál es el tiempo aproximado que se va a tardar en contestar la encuesta. Puede ser un rango, puede ser un promedio, para que las personas se sientan confiadas y nos digan si están dispuestas o no a contestar ese cuestionario y no vayan a decir en algún momento, no, ya me cansé, ya no quiero contestarlo. Debe de ser lo suficientemente abierto ese tiempo para no presionar al participante, ¿no? Porque también si decimos, tienes 10 minutos para, no, te tardas 10 minutos en contestar, a lo mejor, híjole, ya van a ser los 10 minutos y no acabo, ¿no? Esta parte del tiempo es muy importante, sobre todo para el tipo de preguntas o de cuestionario como lo vamos a aplicar nosotros en línea, porque inclusive si es físico, la gente normalmente está dispuesta a tardarse un poquito más que si es en línea y lo están contestando solitos, ¿no? Porque además en línea la percepción del tiempo es muy diferente, ¿no? A lo mejor si estamos revisando nuestras redes sociales, nos podemos tardar mucho tiempo revisando las redes sociales y se nos hace que es poquito. Pero si estamos revisando una cosa en particular y de repente ya nos tardamos más de 5 minutos, se nos hace larguísimo, ¿no? Por ejemplo, los videos. Si vamos al cine, pues una película se nos hace a veces corta cuando dura hora y media. Pero si estamos viendo un video en internet, de repente 5 minutos y ya sentimos que nos tardamos media hora, ¿no? Entonces, como esa percepción es diferente, entonces justamente hay que tener mucho cuidado con el tiempo. Si hay encuestas que son muy largas, por supuesto que sí, pero normalmente cuando las encuestas son muy largas, lo que hacen es que le dan algún tipo de compensación a las personas, ¿no? Es decir, ya sea que les pagan, seguramente ustedes han visto mucho ahí en las redes sociales, ¿no? Que de repente hay encuestas pagadas. Se les puede dar también, por ejemplo, alguna muestra del producto, ¿no? Como compensación. Se les puede dar también, sobre todo, por ejemplo, si son encuestas de alimentos, pues se les regala el producto, ¿no? O los productos que les estamos pidiendo que comparen a ver cuál les gusta más. Entonces, siempre debe de haber algún tipo de compensación. En algunas encuestas también yo he visto que les dan vales de despensa, ¿no? Entonces, si nos vamos a tardar mucho, no sé, 1 hora, hora y media, 2 horas, es importante que haya algún tipo de compensación. Si no, es poco probable que alguien nos dedique tanto tiempo para levantar una encuesta. Debemos de, si es en papel escrito, bueno, hay que incorporar una parte donde firme o indique su consentimiento. En algunos temas es indispensable, ¿no? Que nos den además el consentimiento. Por ejemplo, recuerdo yo una colega que hizo su doctorado en Australia y resulta que ya la legislación dice que siempre que se encueste a niños debe de haber una carta de consentimiento de los padres, siempre, ¿no? Independientemente de lo que se les pregunte, así sea que se les esté preguntando, no sé, sobre juguetes, si se les está preguntando sobre su perfil sociodemográfico, es decir, sobre lo que sea, siempre tiene que incluir una carta de consentimiento de los padres si se está encuestando o entrevistando a un menor. Y esta chica pues no lo sabía, así tal cual. Entonces resulta que pues ella aplica su tesis, parte de esas personas a las que encuestó eran niños, y ya estaba en las revisiones finales para la presentación de su tesis doctoral, y pues alguien de los revisores le dice, oye, es que encuestaste a niños y tienes que poner en el anexo las cartas de consentimiento de los padres. Y ella así de, ¡oh! ¿Cuáles cartas? No, pues es que tienes que incorporarlas. Aquí la legislación es así, y si no las incorporas, simplemente no puedes poner la información que obtuviste de niños. Entonces, esta coleguita pues tuvo que ir a conseguir pues todas las cartas de consentimiento, y de las que no logró conseguir, pues no las pudo incluir, ¿no? No pudo incluir como tal esas respuestas en su investigación. Entonces, pues eso hizo que tuviera que reescribir, ¿no? Partes de la tesis justamente para eliminar esas respuestas posibles que les habían dado estos chicos, de los cuales no consiguió la
la carta de consentimiento, ¿no? Entonces, de ese nivel es justamente este tema de solicitar o de pedirles que nos incluyan una aceptación, ¿no? Algunas veces puede ser una leyenda muy sencilla, ¿no? Que diga, aquí está nuestro aviso de privacidad, al indicar que sí lo leyó, pues usted indica que está de acuerdo en contestar la encuesta, ¿no? Puede ser así de sencillo. Ok, hay que, de preferencia, si se hace la encuesta directamente por las personas, pero también si es online, identificar quién o quiénes lo están aplicando. Si es un cuestionario cara a cara o por escrito, bueno, eso además es muy útil para saber si estuvieron bien aplicados o quiénes son los que estuvieron aplicando ese cuestionario. Por si hubiera alguna duda, pues preguntarle directamente, oye, mira, aquí faltó rellenar esto, ¿sí te contestó o no te contestó? O aquí está mal marcada la opción, ¿cuál era la que estabas marcando tú aquí, no? Pero también es conveniente cuando son encuestas online que las personas responden solitas, pues incorporar simplemente, ¿no? Cuando nosotros incorporamos en la introducción, que es con fines académicos, somos estudiantes del Instituto Rosario Castellanos y esta encuesta se aplica con fines académicos, ¿no? Con eso es más que suficiente. Estamos identificando quién o quiénes son para que las personas no desconfíen o no consideren que puede usarse mal los datos que nos van a dar, ¿no? Hay que explicar brevemente cómo se van a procesar estos cuestionarios y una cláusula de confidencialidad, esto mismo que decimos, ¿no? Es decir, esta encuesta se lleva a cabo con fines académicos y no se levanta información personal o confidencial de los que responden, ¿no? Entonces, eso ya le da mucha tranquilidad a las personas, ¿no? Decir, pues no me van a preguntar mi nombre, no me van a preguntar mi dirección, y no lo van a relacionar específicamente con mi salario, ¿no? Porque a lo mejor ahí les pusimos la pregunta del salario, entonces no lo van a relacionar específicamente, ¿no? Eso es importante. Hay que incluir algunas instrucciones. A veces las instrucciones pueden ser solamente iniciales o a veces lo necesitamos en las diferentes secciones si es que el tipo de respuesta es diferente, ¿no? Y al final siempre incluir justamente unas palabras de agradecimiento, ¿no? Muchas gracias por su participación, ha sido muy valiosa, ¿no? Con eso es más que suficiente. Y luego aparte el desafío es que todo esto lo debemos de incluir en un párrafo muy pequeñito, ¿no? Aquí usé como, ¿qué serán? A ver, son 3, 6, 9, 12 líneas, ¿no? Pues eso lo tenemos que hacer además en un párrafo muy pequeñito de 2 a 4 líneas, ¿no? Ok. Para el diseño del cuestionario, ya cuando hablamos específicamente del diseño, pues el asunto aquí es que vamos a formular las preguntas que sean adecuadas para obtener la información que queremos, pero además que nos permitan obtener la mayor cantidad de información sobre gustos y preferencias de las personas a las que se las vamos a aplicar, ¿no? Y que además sea sencillo de procesar. Vamos a tener entonces, por ejemplo, las preguntas cerradas. Estas preguntas cerradas son preguntas donde les vamos a dar las opciones de respuesta a las personas que vamos a encuestar y no hay más alternativas, ¿no? Nosotros les estamos dando las alternativas que pueden elegir. La ventaja es que se procesan muy fácilmente, ¿no? Porque ya les dimos 4 opciones. Y también, por lo tanto, van a ser más fáciles de analizar. Pues tenemos 100 sí, 20 no, 150 respuestas a veces, ¿no? Es mucho más fácil procesarlo. Tenemos también las preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas, pues, nos permite que el encuestado responda con sus propias palabras, tal cual percibe la respuesta a esa información. Una de las más grandes desventajas es la forma como se va a procesar, ¿no? Porque es muy difícil contabilizarlo, porque así de tantas personas que apliquemos la encuesta, podemos obtener tantas respuestas diferentes, ¿no? La ventaja es que nos puede permitir llegar a conclusiones importantes de cuestiones que a lo mejor incluso nosotros no habíamos detectado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? La pregunta, ¿le gusta el helado de yogur? Sí, no, a veces no lo sé. A lo mejor las preguntas nos dirían, sí me gusta, pero no me gusta el de Nutriza, me gusta el de Moyo. Sí me gusta, pero no me gusta tan dulce.
O sí me gustan las paletas de yogur, pero el helado que venden en tal lugar, ese particularmente no me gusta, ¿no? Entonces, ahí vamos a obtener una infinidad de respuestas y sería difícil procesarla, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí es más conveniente colocar justamente preguntas cerradas, pero en algunas otras preguntas a lo mejor sí nos daría mayor luz sobre lo que realmente las personas tienen como gustos y preferencias. Aquí, por ejemplo, si nosotros les preguntamos, ¿qué espera de los helados de yogur? Uy, ¿no? Nos podría dar una infinidad de respuestas y tenemos nosotros que valorar si necesitamos justamente todas esas respuestas para poder analizarlas, ¿no? Para poder crear a lo mejor más categorías para una segunda encuesta o para la encuesta final. Tenemos además también preguntas mixtas, ¿no? En donde las respuestas, pues vamos a darlas nosotros, algunas alternativas, pero además le vamos a dejar una abierta para que también ahí nos den otra opción que a lo mejor no teníamos en mente. Aquí, por ejemplo, cuando se pregunta si prefiere alguna de estas marcas, pues de entrada a lo mejor nosotros ya estamos incluyendo aquí las opciones más comunes, ¿no? Las marcas que son más usadas o que son más consumidas, pero a lo mejor si es además una encuesta en una localidad muy específica, podría haber otro, aunque estas a lo mejor a nivel internacional son las que más se consumen o a nivel nacional, a lo mejor localmente hay otra que no estamos contemplando, ¿no? Entonces ahí puede ser, sí, las de la heladería que está justo enfrente de la playa, ¿no? Entonces, a lo mejor es importante porque el negocio que nosotros queremos poner es directamente en esa localidad, entonces ahí le estamos dando a las personas la posibilidad de darnos otras alternativas que nosotros no habíamos contemplado. Ok, bien, entonces, las preguntas cerradas es mucho más fáciles de analizar, las preguntas abiertas son más difíciles de analizar, pero nos permite obtener más información que a lo mejor nosotros no conocíamos previamente, ¿no? Y más opciones de las que a lo mejor nosotros estamos considerando en el cuestionario. Se recomienda no realizar encuestas del tipo ¿qué opina? Porque las opiniones pueden ser súper variadas, ¿no? Ya decíamos, puede ser incluso que si aplicamos 200 cuestionarios, pues van a ser justamente también 200 tipos de opiniones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esta es la misma, ¿por qué se repitió? Ok, sí era la misma. Muy bien. Además también, antes de aplicar la encuesta, es conveniente que apliquemos algún tipo de filtros para estar muy seguros de que esa información está llegando a las personas que realmente nos interesa encuestar. Por ejemplo, si es relevante para el estudio, pues la edad y sexo, ¿no? O el nivel de ingreso. A lo mejor nosotros vamos a vender relojes, que será de la marca Nivada, que es un artículo de lujo. Entonces, en realidad no nos interesa la opinión de toda la población, ¿no? Sino solamente de cierto nivel socioeconómico, que son los que efectivamente compran ese tipo de relojes, ¿no? No supongamos además que son relojes Nivada de oro, ¿no? Híjole, pues ya nos fuimos hasta el nivel socioeconómico más alto y solamente nos interesa de ellos su respuesta. Entonces, si es necesario, colocaremos un filtro. Si está dispuesto a dar la opinión sobre el tema, eso es importante, ¿no? Sobre todo cuando son temas de estudio de mercado, no hay tanto problema, pero a veces cuando son encuestas que se aplican a percepciones o emociones, ahí sí es conveniente hacer alguna pregunta que desde el principio nos permita estar seguros de que la persona sí nos va a contestar y no que se va a sentir tan incómodo que va a dejar el cuestionario a la mitad. El grado de escolaridad puede ser relevante también. Puede ser que no, ahí dependerá del tema que se va a tratar y el lugar de residencia, ¿no? Esto de repente sí es relevante porque, por ejemplo, hicimos una investigación de mercado sobre salones de fiesta y los salones de fiesta, pues en realidad son muy locales, ¿no? Es decir, si nosotros vivimos aquí en Coyoacán, es poco probable que hagamos una fiesta en la delegación Gustavo Amadero, ¿no? Pues está muy lejos, ¿no? Pues buscamos ya sea cerca de nuestra casa, cerca a lo mejor
del templo, la iglesia donde se va a llevar a cabo pues los servicios religiosos, ¿no? Se busca que estén como cercanos. Entonces, en esa investigación de mercado que aplicamos, pues resulta que encontramos, bueno, uno de los lugares donde se decidió aplicarla, pues fue en lugares muy concurridos, como el centro del pueblo donde se iba a hacer esta investigación de mercados. Entonces, justo en el centro se encontraba, sí, efectivamente, muchas personas, pero incluso personas que no eran de ahí, ¿no? Ah, no, pues es que yo vine a visitar un primo. Ah, pues es que yo vine a conocer porque está muy bonito el lugar. Ah, pues es que, pero no eran personas que vivieran ahí. Entonces, obviamente era poco probable que ellos fueran a usar un salón de fiestas, pues en esa localidad, ¿no? Porque solamente llegaban como visitantes o como turistas, ¿no? Entonces, sí puede ser también relevante para el tipo de estudio de mercado que se está levantando, ese tema del lugar de residencia. Entonces, hay que evaluar cuáles de estos filtros es necesario aplicar. A veces el simple filtro es, ¿consume usted tal producto? No, por ejemplo, en las encuestas de café siempre se pregunta primero, ¿consume usted café? ¿No? Porque hay muchas personas que no lo consumen, a lo mejor sí les gusta, pero no lo consumen porque no los deja dormir, ¿no? O porque les irrita el estómago. Entonces, pues de entrada el filtro tiene que ser por ese lado, si lo consumen o no, porque si no, pues lo más seguro es que después de las 3, pues, no, pues es que, ¿cuáles son los tipos de café que más le gustan? No, pues es que yo no consumo café, ¿no? Entonces, pues ya, a lo mejor ahí perdimos 5 o 10 minutos valiosos para que finalmente no nos pudiera dar información sobre gustos y preferencias. Ok, este es el mínimo de información que debemos de tratar de obtener de una encuesta de estudio de mercado, ¿no? Motivación de consumo, ¿por qué lo compran las personas? ¿Qué los hacen comprarlo? Motivación de compra, ¿no? Una cosa es que lo consuman y otra cosa es que lo compren. Por ejemplo, ¿no? Particularmente los padres de familia, pues son los que deciden si se compra o no se compra, aunque a lo mejor otra persona estaría dispuesta a consumirlo. Si hay alguna marca preferida, ¿no? Que sea conocida justamente para estas opciones que vamos a dar. Periodicidad y estacionalidad del consumo. Puede haber consumos que sean, sobre todo en algunos periodos, por ejemplo, no los gimnasios, dicen que normalmente esos, pues no, cuando se venden las suscripciones, pues es a principios de año porque toda la gente quiere hacer ejercicio. Árboles de Navidad, pues esos solamente se van a estar comprando en octubre, noviembre, diciembre, ¿no? La frecuencia de consumo, esto que veíamos en los ejemplos, ¿no? Cada cuánto compra esto, cada cuánto. Lugar de consumo, canales de distribución, ¿dónde lo compran? Precios de la competencia, ¿no? Disposición de pago. Aquí ya vamos justamente a identificar esa demanda efectiva y cuánto estarían dispuestos a pagar por un producto o servicio. Importante también, necesidades insatisfechas por la competencia. Este tema también es importante porque muchas veces puede ser que nosotros estamos lanzando un producto o servicio que aparentemente ya la demanda es satisfecha en el mercado, pero a lo mejor no de forma completa. Y de aquí incluso se pueden diseñar nuevos productos o servicios, ¿no? Otro más, problemas con el producto o servicio que han tenido las personas, ¿no? Ah, pues lo conecté y luego se descompuso, ¿no? O ocupa más pilas de las que yo consideré que eran necesarias, ¿no? Es muy caro usarlo porque usa muchísimas pilas. Entonces, a ver, ahora les voy a dejar a ustedes que los revisen y vean si hay algún otro tipo de información básica que sea común que nosotros requerimos identificar, ¿no? Traten de identificar cuáles son, ¿no? Si ustedes han contestado alguna encuesta así de estudio de mercado, cómo les preguntan estas cosas y qué cosas más les preguntan que no estén contempladas aquí. A ver, 3 minutitos para que lo piensen.
A ver, chicos, ¿quién dice yo? Yo tengo una propuesta, no sé si sea correcta, profesora. Ok, Creo que falta la información de disponibilidad del producto. ok, exactamente, ¿no? Muy bien. Vamos a ponerlas aquí. Y eso justamente es importante, ¿no? Porque justamente, sobre todo, a veces cuando estamos haciendo estudios de mercado sobre algún producto o servicio que ya existe, ¿no? Porque a lo mejor la empresa quiere lanzar otro, qué sé yo, eso es algo relevante, ¿no? A lo mejor simplemente no tuvo el éxito que se esperaba porque el producto no estuvo disponible en el momento o en las fechas o su distribución era intermitente, ¿no? Por lo tanto, pues, si una persona acostumbra a consumir y no lo encuentra frecuentemente o no está disponible, pues va a terminar por elegir otra marca, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo estaría completo hasta ahí? Ok, bueno, entonces, hablábamos entonces también de los filtros, ¿no? En estos filtros también, por ejemplo, decíamos, algunas veces es relevante nivel de ingreso y si se consume el producto o no, ¿no? Muchas de las encuestas empiezan así, con este tema. ¿Cuál es el nivel de ingreso o si consume o no consume el servicio? Entonces, no olvidemos cuáles son los elementos de la estructura importantes. La introducción, el tiempo aproximado de duración, algunos filtros, la duración del cuestionario, aquí nos faltó, o el tiempo estimado, un agradecimiento y si son encuestas escritas, bueno, quién realizó y quién supervisó. Va a haber diferentes tipos de encuestas, ¿no? Vamos a ver varios. El autoadministrado, donde directamente la persona va a contestar el cuestionario sin intervención de nadie más, ¿no? Este es el tipo que nosotros vamos a aplicar, porque además al ser en línea, pues no podemos estar directamente preguntándole a las personas, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con las instrucciones. Las encuestas personales, ahí una persona le hace las preguntas, quien se encarga entonces de procesar la información o de hacer aclaraciones, pues es la persona que aplica la encuesta. A veces por eso es que son muy amigables o muchas veces es mejor hacer las encuestas personales porque permiten que quien hace la encuesta le haga aclaraciones a las personas, ¿no? Si no entendieron la pregunta, se las puede reformular. Encuestas telefónicas. Esta, por ejemplo, se usa mucho ahora por los partidos políticos. A lo mejor a algunos de ustedes ya también les tocó que les hicieran una encuesta así. Y puede haber de dos tipos, ¿no? Las que son encuestas automáticas, que es una grabación y nos dice, marque 1 si votaría por tal persona, 2 si votaría por tal persona y 3 si votaría por tal persona. Esas normalmente tienden a ser muy cortitas, ¿no? Y están donde es una persona la que hace la encuesta. Esas normalmente tienden a durar más tiempo y justamente las realizan las personas para tratar de animar o de motivar a que contesten estas encuestas que pueden ser un poquito más largas. La desventaja es que si la persona se aburre o considera que algo no quiere contestar, pues así de fácil nos puede colgar y pues tremendo problema porque ya no terminamos de aplicar la encuesta. Las encuestas postales, donde normalmente además el cuestionario llevaba ya un porte pagado para que las personas después de rellenarlo lo regresaran a un apartado postal o al lugar donde se requería. Cada vez se usan menos porque independientemente de que llevara el porte pagado, muchas veces de repente eran pocos los cuestionarios que se recibían de regreso, ¿no? Entonces, pues justamente para evitar eso, que sea poca la cantidad de cuestionarios, pues entonces es mejor hacerlos o telefónicos o personales o autoadministrados. Además, también muchas veces lo que se tenía que hacer es que fueran masivos, ¿no? Así chorrocientos cuestionarios, el triple a lo mejor del tamaño de la muestra, para asegurarse que si pocas personas lo regresaban, pues por lo menos se alcanzara ese tamaño de la muestra. Y las encuestas online o por internet, ¿no? Donde se coloca un cuestionario o se les puede enviar directamente a las personas
puede colocarse a lo mejor en un lugar o en un grupo específico donde sabemos que van a llegar visitantes que consumen específicamente ese producto o servicio, o se puede enviar por correo o por WhatsApp a sus dispositivos electrónicos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto, no? Y por eso es que cada vez son más comunes, pues el alcance que tienen, ¿no? Con menor costo se logra llegar hasta lugares muy lejanos para encuestar a las personas, ¿no? Y pues a un costo muy, muy barato o a un precio muy barato, porque se puede llegar. Además, cada vez más justamente se especializan en este tipo de cuestionarios, más empresas, porque a partir de los datos que pueden obtener en las redes sociales, ¿no? De cuáles son los consumos de las personas, pues justamente se puede llegar al perfil o al mercado meta específico. Pues queremos mujeres que estén entre los 30 y los 38 años, que tengan 2 hijos o más, que estén casadas, que usen cremas para la cara, que usen la crema Lancôme para la cara. Entonces, o sea, así de específico se puede llegar a los mercados meta. Entonces, también por eso es que cada vez son más comunes, ¿no? O personas que buscan comprar en los próximos 3 meses una computadora, ¿no? Y podemos llegar específicamente a esa gente porque ya se identificó que están buscando ese producto o servicio. Ok, estos son unos ejemplitos, pero estos los vamos a ver la próxima clase. Para que ustedes también hagan ahí su análisis del cuestionario, ¿no? Siempre en una encuesta debemos de incorporar esta parte que es la ficha técnica. Es decir, colocar justamente qué tipo de encuesta es la que estamos realizando desde la naturaleza. Bueno, el objetivo es levantar datos cuantitativos. ¿Cuál es la técnica metodológica? En este caso es encuesta personal por computadora asistida, es decir, es online. Tipo de cuestionario estructurado, ¿por qué? Porque tenemos preguntas cerradas. ¿Cuál es el universo? Pues internautas de España, con edades comprendidas entre 16 y 74, ¿no? Ahí tendremos que especificar cuál es nuestro universo. Ámbito geográfico, pues puede ser internacional, puede ser nacional, puede ser de un estado o de una alcaldía en específico. Elementos del muestreo, ¿a quiénes les vamos a preguntar específicamente? Usuarios de esta plataforma en España con estas edades que ya mencionamos. Tamaño muestral, eso lo vamos a calcular también aquí en clase, 1000 unidades muestrales válidas, ¿no? Margen de error, ese también lo vamos a ver, nuestro margen de error y nivel de confianza, ya son datos estadísticos que necesitamos incorporar. Procedimiento del muestreo, aleatorio o probabilístico, ¿no? También vamos a ver eso. Y cuando se realizó puede ser una fecha o puede ser un periodo dado. Entonces hay que incorporarlo. Igual analizamos la próxima clase. Ok, y vemos entonces lo de los tipos de respuestas en cuanto a escalas. Les voy a dejar que revisen ustedes algunas herramientas online. Están, por ejemplo, ya saben, los más conocidos son los formularios Google, pero también está, por ejemplo, la plataforma de eEncuesta, están las herramientas de SurveyMonkey, está otra que se llama Encuesta Online, y además, no sé si ustedes ya la han usado, es probable, una que se llama 123 ArcGIS. ¿La han probado? ¿Alguien se las ha enseñado en sus cursos? No, profesora, no la había escuchado. 123, creo que es Survey. 123 y es de ArcGIS. Pues por ahí métanse a investigar. Esta lo que tiene es que además mapea. Entonces, sobre todo, por ejemplo, para encuestas online, muchas veces es útil eso, ¿no? Que nos mapee desde dónde nos están contestando la encuesta para saber si efectivamente estamos llegando a los mercados meta que nos interesa. Entonces, de tareita se les queda investigar estas, a ver cuál les es más amigable para el que nosotros vamos a aplicar, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo dejamos porque justo ya son las 9 y ustedes seguramente tienen otra clase. Entonces, tareita, repiensen esto porque vamos a diseñar nuestro propio cuestionario. Vayan pensando ustedes preguntas que sean útiles y revisen estas encuestas en línea. ¿Va que va? Sí, profesora. Sí, profesora. Chicas. Okay. Entonces, nos vemos la siguiente clase, ¿vale?
Vale, Gracias, profesora. profesora. Ya, hasta Bye. luego. Que tengan Hasta un luego. excelente día. Ay, profe. Igualmente.